y yo me devolví, busqué otro, entonces ahí vinieron los vecinos, vi todas esas personas que estaban ahí, como que yo me aloqué más. Vino mi mamá, pero ya yo no estaba en mi sano juicio. Yo sentía que ya todas las personas que yo la veía como mi padrastro. Entonces ya ahí, como yo le quería dar golpe a él, yo vi a todo el mundo como mi padrastro, empecé a dar golpe a todo el mundo. Dios Mi mío. mamá se me tiró arriba. Yo le di un golpe a mi mamá, yo no me di cuenta en ese momento. Mi mamá salió rodando, le di a mi hermano, salió rodando. El hermano Alexander estaba ahí, le tiró una silla en un brazo. Dios. Ahí llevó golpe Todo el que varias está. personas, todo que pasaba por el medio. Hasta que un vecino me agarró y me dijo, tú estás loco, mira, tú le diste a tu mamá. Dios te bendiga, familia hermosa de Excelencia Cristiana Televisión. Conectamos contigo una vez más. Para nosotros es un honor que estés ahí al pendiente del contenido de este momento. Estamos acompañada de un hombre de Dios y él estará testificándonos de su vida, de cómo conoció al Señor. Y yo quiero que te mantengas ahí pendiente. Y no sin antes decirte que compartas este video, dale like, únete al canal, dale a la campanita. Permite que otras vidas sean bendecidas al igual que tú. Y sin más preámbulo, vamos a permitir que nuestro compañero del día se presente delante de cada uno de ustedes. Aleluya, muchas gracias. Mi nombre es Luis Felipe Lora Jerez. Me congrego en la iglesia Jesucristo es el Camino. Allá contamos con la cobertura del pastor Carlos Villanueva, dándole gracias a Dios y luego a la hermana Teresa por la invitación. Y sin más, vamos a leer un versículo bíblico. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Sin más preámbulo, nuestro hermano estará contándonos sus experiencias. Manténgase a la expectativa, no le cambie, quédese hasta el final y será grandemente bendecido. Nuestro hermano con nosotros. Amén. Bueno, mi nombre es Luis Felipe, como ya mencionamos. Yo nací en la provincia de Sánchez Ramírez, en Cotuí. Ahí me crié con mis abuelos hasta la edad de 7 años, ya que me mudé aquí a Santo Domingo. Eh, por allá en Cotuí es un pueblo que se cree mucho en la religiosidad, en la idolatría. Pues yo me crié viendo ciertos cuadros en casa, pero nunca se me enseñaron qué era eso, qué se hacía con esas cosas. Yo sí veía cómo prendían vela a esos idólatras, esas imágenes, aleluya. Y recuerdo que una vez me operaron de las amígdalas y me hicieron una hora santa al divino niño. Yo no sabía qué era eso. Yo entendí eso después que vine al Evangelio. Amén. Amén. Entonces usted me contaba detrás de cámara de algunas experiencias que comenzó a tener desde niño, Sí. que aunque no la entendía, sabía que eran experiencias sobrenaturales. Vamos a caminar ese terreno. Amén. Bueno, la primera experiencia que yo recuerdo cuando niño, yo estaba pelando guandules con mi abuela. Entonces estábamos en la sala, era de noche, en ese tiempo no había luz 24 horas y más en Cotuí. Pues yo siento una presencia demasiado extraña y cuando yo miro hacia atrás, hacia la ventana, pues ahí veo un personaje con la cabeza de una rana y tenía el color marrón, la piel era marrón. Y yo miro y yo le digo, abuela, mira, ¿qué es eso? Parece un hombre rana, porque uno niño, uno no sabía definir esas cosas. Y mi abuela miró para atrás y no vio nada. Entonces yo vuelvo y miro y vuelve a estar ese personaje ahí. Wow. Cuando mi abuela dice, no, pero tiene que ser un ladrón. Bueno, despertan a mi abuelo, se despertó todo el mundo buscando por todos lados y no encontraron nada. Wow. Sí recuerdo también cuando niño no me gustaba estar solo porque sentía que algo venía corriendo encima de mí como un animal.
Era como hombre animal, más o menos. Siempre estaba detrás de la cosa, detrás de la habitación, detrás de la cocina, y no podía estar solo. O sea, sentía pánico al estar solo. Que tú Demasiado. creías que venían sobre ti o que te venían a buscar. Sí, sentía que me iban a buscar cuando niño, pero no entendía esas cosas. Porque era un niño. Exactamente. Entonces, síguenos contando cómo sigue caminando tu vida, cómo sigue siendo la adolescencia, la juventud de Luis Amén. Felipe. Bueno, mi niñez fue bien. Llegué aquí a Santo Domingo en el 2005. Empecé a estudiar y eso. Frente a donde yo vivía, en Villa Agrícola, pusieron una iglesia. Pues ahí yo me integro, conozco el Evangelio por primera vez. Siempre era muy fiel a la iglesia, empezaba mucho a leer la palabra. Yo llegaba de la escuela a eso de la 1 de la tarde y el resto del día era lectura de la palabra. Wow. Vivía leyendo. Cuando llegaba la noche, ya pues lo mío era oración hasta las 2 de la mañana. Yo recuerdo que yo dormía en un camarote, yo arriba, mi hermanito abajo. Y ahí yo empecé a tener experiencias sobrenaturales. Empecé a ver ángeles, cómo subían, cómo bajaban, así como Jacob. Wow. Sí recuerdo que una vez, entre sueño y despierto, un éxtasis, pude ir al cielo. Recuerdo que yo iba arriba en un caballo blanco, el caballo tenía alas, parecía un unicornio prácticamente, pero no tenía el cuerno aquí. Y cuando él empezó a volar, yo vi la figura del Padre. Dios se le presenta a uno como uno lo conoce. Yo conocía la figura de Dios cuando Dios estaba sentado en un trono y con una corona aquí, como lo presentaban los testigos de Jehová en los formatos de papel que ellos daban. Y cuando yo veía a Dios así, yo creía que ese era Dios, la imagen de Dios. Entonces así mismo yo lo pude ver en ese entonces, en esa revelación, y ahí yo vi muchos ángeles volando cerca de mí. Y yo no tenía alas, entonces entendí que el caballo con alas era para que yo subiera porque yo no podía volar. Y fue una experiencia muy bonita, me marcó cuando niño. Entonces yo le decía a Dios que yo quería entrar a ese castillo que estaba ahí, era el reino de Dios. Y él me decía, todavía no es tiempo. Y recuerdo que hizo así, y ahí volví. Y sí recuerdo también, ya pues tuve mucha experiencia, empezaba a escuchar la voz de Dios así, me despertaba de madrugada y iba a la sala y empezaba a escuchar esas voces que me recitaban versículos bíblicos. Yo creía que eran pues mi memoria trabajando, porque como yo nada más leía la palabra, yo creía que mi cerebro pues empezaba a maquinar todas esas cosas. Y hoy en día, profundizando bien en la palabra, porque yo lo que leía era los Nuevos Testamentos, escuchando el libro de Samuel, me di cuenta que Samuel escuchaba la voz de Dios en voz audible. Y cuando yo empecé a estudiar bien el libro de Samuel, me di cuenta que eso era lo que me pasaba cuando niño. Ahora que recuerdo, sí, también tuve otra experiencia donde yo podía ver las cosas en el momento que sucedían. Por ejemplo, yo iba caminando, yo decía, ahí se va a atropellar un motor. Wow. Ahí mismito, a los 5 minutos pasaba. Y ciertas revelaciones, ciertas cosas, hasta que llegó el punto donde me mudé, de donde vivía, y el primer punto para descarriarse es dejarse de ir a la iglesia. Y como yo me mudé de donde estaba la iglesia, descarriado. Te desenfocaste. Sí, Entonces, estamos hablando de que conociste al Señor siendo todavía un niño. un ¿A qué edad? pequeñito, de 8 a 9 años, De 8 a 9 años. hasta Ese los tiempo 15 duró años. hasta los 15 años. Wow. Sí, Ahí tuviste experiencia con ángeles, tuviste experiencia del cielo, tuviste experiencia de una profundidad de la lectura, aunque no claro, la entendía. aunque no la entendí. Veo que aunque profundizaste en la lectura, te pasó como el eunuco, que no tenía quien te la Exactamente, enseñara. Porque muchas veces leemos, pero sin revelación. exactamente. Entonces, hasta el punto que te apartaste. Sí. Entonces, vamos a seguir en esa línea ahí, de que te apartaste, cuáles fueron las Ay, ay, ay. consecuencias, etcétera. Bueno, cuando me aparté fue lo peor de mi vida. Realmente empecé a vivir una vida de desorden totalmente. Lo primero que fue, se me metió una desesperación por suicidarme. Cogí unos piques que empezaba a trallar todo lo trallaba. Mi mamá se asustaba porque ella decía, este muchacho cristiano,
¿Cómo va a saltar con estas cosas, con estas actitudes que nunca se le hemos enseñado en casa? Y yo extrañaba todo. Un día le dije a mi mamá, me voy a matar. Dios mío. Mi mamá no me creía. Y hasta que ella vio que yo me embalé para la cocina un día. Y cuando ella vio esa reacción, como yo corrí, cuando ella llegó a la cocina, ya yo tenía el pote de cloro casi por bajármelo. Dios mío. Mi mamá me dijo, mira muchacho. Hizo un desorden ahí, pues. Me dormí luego que mi mamá me calmó. Y seguí en esas situaciones de enojo, trayaba todo, se entraba algo en mí, una energía bien negativa. Y bueno, después de ahí empecé a tener cosas demoníacas que me visitaban. Sentía que personas pequeñas de ese tamaño pues me visitaban en sueños. Ahí empecé yo a conocer bien. Fui a una escuela y ahí la muchacha, recuerdo que había una muchacha que ella se montaba. Ella mencionaba mucho un espíritu. Entonces, el de la serpiente, ¿se puede mencionar? Santa Marta la dominadora. Señora. Señor reprenda, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Amén. Y yo, ese nombre como que se me queda ahí grabado. Y yo, Santa Marta, ¿y quién es esa? Y ella menciona también a San Miguel, pero a San Miguel ya yo lo había visto, porque mi familia es católica. Y usted sabe que los católicos siempre tienen ese cuadro. Entonces yo veía esas cosas y yo empecé a buscarlo por YouTube. Y yo me empecé a soñar. Después que yo empecé a buscar por Google lo que son esos santos, sin yo darme cuenta, indagué sobre la 21 división. Y yo me soñaba con esa gente todos los días, Señor, reprenda. en el nombre de Jesús. Tenía sueños donde ellos me ofertaban cosas, yo salía corriendo. Esto yo nunca lo he testificado, pero sí sueño un día que estaba con mi mamá en un campo y dije que mi papá se había muerto. Y cuando fuimos al sitio, dije a ver a mi papá y eso. Mi papá era prieto, pero mi papá no es prieto. Mi papá es un hombre más o menos de mi color. Y era como alguien demasiado negro, así, de piel oscura. Y el muerto como que lo sentaban en una silla. Y dije que ese era mi papá. La gente decía que ese era mi papá, y ese era mi papá, y ese era mi papá. Y yo veía como la gente lo bañaba, lo limpiaba, le ponía sus cosas. Y yo decía, ese no es mi papá, ese no es mi papá. Yo conozco bien a mi papá, yo sé quién es mi papá. Sí, que ese es tu papá. Y yo dije, bueno, pues yo me voy de aquí a correr. Eso fue un sueño y yo me embalé corriendo. Yo corre. Yo me acuerdo que yo dejé a mi mamá atrás. Entonces yo me devuelvo a buscar a mi mamá. Mi mamá ya no estaba en ese sitio. Y cuando yo vuelvo, yo veo que la tumba empieza como a moverse así, a tambalearse. Y el muñequito, el muerto que estaba ahí, se vuelve como un muñequito. Y él se empieza como a remenear y se remenea todo. Y ahí fue que yo salí corriendo. Wow. Después de ahí yo empecé a soñarme con muertos, así. Luego entendí que eran personajes de las 21 divisiones que querían que yo trabajara para el mundo de la tiniebla. Y para la gloria de Dios siempre estamos aquí en el Evangelio. Y sí tuve muchos encuentros demoníacos. Uno de ellos que me impactó mucho fue que yo empecé a ver esas cosas ya en personas físicas. Se me aparecían como una gente. Wow. Ya yo estaba que salía a la sala, o sea, a medianoche iba a buscar agua a la cocina, tenía que pasar por la sala y yo veía un indio con plumas aquí y me miraba así. Y ya como eso era muy común, yo lo veía así, no me importaba nada. Wow. Hasta que un día pasé una circunstancia en casa, tuve que salir, me quedé donde una prima, hoy en día es mi madre espiritual. Cuando estoy ahí, ella y su esposo, eran novios en ese tiempo, ellos empezaron a reprender el espíritu de Santa Marta. Y cuando están ahí reprendiendo, de repente yo miro y yo veo a esta mujer gorda, con una culebra de todo el tamaño aquí enganchada, y un afro, y usted sabe. Yo dije, ¿quién es esa? Los que estaban reprendiendo adentro, ellos salieron y me miraron y me dijeron, ¿quién? Y yo, pero yo vi una mujer gorda ahí con una culebra, Señor, reprenda. con un afro grandísimo. Esa es Santa Marta que apareció, me dijeron. Y yo, wow. Pero no obstante,
antes de que yo saliera, cuando yo dije, ¿quién es esa? Yo sentí que ese espíritu se transformó como con el viento y me vino así. Y yo tenía la Biblia al lado, porque yo siempre me ha gustado leer la palabra, incluso yo estando descarriado. Y yo agarré la Biblia y yo vi que el espíritu transformado en viento, porque espíritu es viento en hebreo, él como que se desvió, se fue por un lado, por otro lado de la casa y no pudo como entrárseme No adentro. pudo poseerte. Exactamente. Wow. Y al final, cuando le estaba administrando liberación a la persona, yo me daba cuenta que ese espíritu estaba ahí. Nunca había participado en cuestiones de liberación y yo incluso agarré una cortina y la abrí y le dije, el demonio va a salir por ahí. Efectivamente. Wow. Santo, muy fuerte todas estas experiencias que te tocó vivir. Sí. Entonces vamos a seguir conociendo Amén. de ese caminar sin Dios, de descarriado, hasta llegar al punto donde volvió Dios y te sacudió te atrapó. Aleluya. Bueno, pasaron muchas circunstancias, pues tuve muchos problemas familiares, sentía que estos espíritus involucraban en la familia para traer desunión. Sí recuerdo que una tarde mi mamá y mi padrastro estaban discutiendo. Yo nunca he hablado de este tema, pero siento testificarlo hoy en día. Parece que el Señor quiere que yo edificara a alguien. Yo estaba en casa y empezaron a discutir. Eso es normal, una persona que, un esposo y una esposa estén discutiendo y ya a mí me daba lo mismo todo prácticamente. Y de repente yo salgo a la sala, no sé a qué, y cuando yo veo a mi padrastro que agarra el celular y lo trae y como que viene por encima de mi mamá, él no le va a dar, porque yo lo conozco, yo sé que no iba a ser así, por el momento habla. Cuando yo vi ese escenario, yo lo miré y yo le dije, ni Satanás te salva hoy. Te voy a matar, le dije, corre. Ellos no me creían, yo salí de la habitación y yo empecé a agarrar artículos que habían en la casa, empecé a tirárselo. Se lo tiraba, se lo tiraba, se lo tiraba. Se explotaban porque eran de yesos. Y de repente salió todo el mundo, los vecinos, el juidero, y usted sabe, muchachos, tú no eres así, deja eso. ¿Qué es lo que te está pasando? Y yo, suéltame en banda, saltaba con esos lenguajes. Yo lo que quiero es matar a ese hombre. Y cuando recuerdo que había un vecino, más gordo que yo, se me mete en el medio para obstaculizarme. Yo no sé cómo yo me le salí del medio a ese hombre, pero la prima mía que vivía abajo de mí, ella subió a la casa. Yo recuerdo que, oiga cómo maquina el enemigo, que en mi casa habían comprado un paquete de cuchillos, estaban afilados toditos, el enemigo nada más me ministró eso. Cuando yo agarré ese cuchillo, que yo le vi el filito, como los muñequitos, que se le ve la lucecita, así mismito, yo dije, bueno, una puñalada segura. Dios. Cuando yo fui, empezó la sierva, la prima mía, empezó a ponérseme así, y yo no podía pasar. Yo quería, pero yo sentía que una fuerza mayor que yo, como que no me impedía pasar hacia donde yo estaba. Yo tenía el cuchillo en mano, y yo recuerdo que esta mujer empezó a orar, empezó a interceder. De repente yo me miro la mano en el cuchillo no está, se desapareció. Y yo me devolví, busqué otro, entonces ahí vinieron los vecinos, vi todas esas personas que estaban ahí, como que yo me aloqué más. Vino mi mamá, pero ya yo no estaba en mi sano juicio. Yo sentía que ya todas las personas que yo veía, yo la veía como mi padrastro. Entonces ya ahí, como yo le quería dar golpe a él, yo vi a todo el mundo como mi padrastro, empecé a dar golpe a todo el mundo. Dios. Mi mamá se me tiró arriba. Yo le di un golpe a mi mamá, yo no me di cuenta en ese momento. Mi mamá salió rodando, le di a mi hermano, salió rodando. El hermano Alexander estaba ahí, le tiró una silla en un brazo. Dios. Ahí llevó golpe varias personas, todo que pasaba por el medio. Hasta que un vecino me agarró y me dijo, tú estás loco, mira, tú le diste a tu mamá, fue. Y ahí, como que yo le di a mi mamá, volví en sí. Yo dije, wow, ahí fue que yo me calmé. Pero sí,
Aparte, después que yo vi a todo el mundo en forma de mi padrastro, yo veía esas figuras negras como Petrosi. Entonces ahí yo me di cuenta que, que lo que me estaba pasando no era normal, era espiritual, era demoníaco, por así decirlo. Una activación demoníaca. Exactamente, y eso me pasaba cuando yo me enojaba mucho también. Y bueno, siguieron pasando cosas, pues me voy para Cotuí, allá empiezo a mis amistades del barrio. Cuando yo llego, están corrompidos toditos, están fumando, haciendo un sinnúmero de cosas. Pero cuando tú tengas una canasta y tú eres una manzana y la demás está podrida, lamentablemente te vas a podrir. Y así mismo, pues yo empecé a pudrirme poco a poco. Empecé a ver músicas donde se fumaba. Yo veía a la persona cómo hacía los efectos de la sustancia que consumía. Y yo decía, wow, pero mira, esa gente está así, rulay, como dicen en la calle. Yo quiero estar así también. Yo quiero ponerme loquísimo. Yo decía eso. Pero no empezaba a fumar marihuana porque yo veía a la gente en la calle cómo se ponía. Pero agarré hoja de mascota, empecé a fumar y una puerta abre otra, pues entonces ahí empezó el cigarrillo, pues del cigarrillo empezamos a fumar príncipe y como un abismo llama a otro, pues ahí caí en la marihuana. No llegué a fumar mucho marihuana, la llegué a consumir muy pocas ocasiones, con las dos manos se pueden contar, pero como un abismo abre otro, ya ahí llegué al punto donde mis amistades consumían tanto que ellos mismos decidieron abrir lo que se le conoce como un punto. Entonces, como yo hacía coro con ellos, el que anda con cojo el año cogía, pues yo cogía también. Entonces empecé ahí a ligarme con esa clase de personas, a distribuir ciertas cosas que yo hacía. Ya salgo de ese círculo, me mejoro un poco, vuelvo para Cotuí, ahí me encuentro con otro grupo, ese grupo hacíamos coro para todos los lados, yo creía que era sano, empezó sano, pero siempre hay uno, dos, tres que son más frenéticos que otros, pues uno de ellos planeó un atraco en una surtidora, entonces aleluya, cuando están ahí planificando el atraco, yo tengo un primo que estaba interno, entonces el interno, los muchachos iban ahí a la clínica a visitarlo supuestamente, ahí organizaban todo su plano para meterse a la surtidora. Pues yo estaba andando con esa gente, ya yo estoy involucrado en el asunto sin darme cuenta. Bueno, salió el día, yo ni me di cuenta de cómo eso pasó, ni cuándo, ni a qué hora, pero yo estaba ahí y las personas salieron, vámonos por la parte de atrás de la surtidora, por una pared, si nos vamos por adelante, pues la calle está plena, nos van a ver y nos llama la policía. Bueno, empezaron la operación de atraco. Pues de ahí sacaron una caja de cigarros de todo el tamaño, valorizada en 500,000 pesos. Todo el menudo que estaba ahí, muchísimas cosas. Como una surtidora tiene muchos productos. Y ya usted sabe, se hizo eso. Cada quien repartió obstáculos que había. Y hubo uno que se llevó la caja de cigarrillos. Cuando él se la llevó, él la puso en su casa. ¿Qué pasa? El papá de ese muchacho es abogado. Y él se despertó bien temprano, un abogado conocido en el pueblo. Cuando él se despertó, que él vio tremendo paquete de cigarros, él dijo, aquí nadie fuma, supuestamente. ¿Qué hace esto en mi casa? Él llamó a la policía y dijo, mira, yo encontré tal cosa. La policía había recibido un reporte de la surtidora que se había metido a robar y que se había robado una caja de cigarrillos específicamente. Entonces la policía cae allá. Wow. Los muchachos me tiran por Messenger y se arma el corre-corre. Se fueron todos. Pero como yo no salí en ningún lado, creía yo creía que yo estaba exento de eso. Pues me llama el primo mío que estaba interno y dijeron, mira, la policía anduvo por aquí. Y
había una juca que ustedes tenían y la dejaron dentro de la surtidora el día del robo. Dios. Entonces, tú el que la agarró, las huellas dactilares se le quedaron pegadas a la juca. Entonces, por ahí le encontraron la huella todita a ustedes. Tú te salvaste porque tú eras menor de edad en ese tiempo. O sea, yo era menor de edad, perdón, porque tú eres menor de edad. Y yo dije que tú eres primo mío, que tú le pusiste la mano a la juca porque tú viniste a visitarme aquí a la clínica ese día. Pero la suerte fue que tú no apareciste en cámara ni nada de eso. Y yo dije, bueno, efectivamente no apareció en ningún sitio. El tema se resolvió legalmente. Los muchachos devolvieron todo lo que ellos se habían robado. Y repararon los daños que hicieron y eso se quedó ahí, no procedió legalmente nada. Okay. Sí, luego empecé, usted sabe, la vida desordenada totalmente. Empecé a beber, me juntaba con personas. Los viernes, usted sabe, eran viernes de parranda, bebíamos. Y llegó el punto ya donde yo empecé a desordenarme completo. Un día 23 de diciembre me di un humo en casa, que yo nada más recuerdo que yo me desperté en el baño echándome agua. Wow. Y yo nada más dije, ¿qué yo hago aquí? ¿Cómo fue que yo llegué? Cuando llego a mi habitación yo encuentro vómitos por todos lados. Dios. Era yo mismo y yo no recuerdo qué fue lo que me pasó. Yo me duermo y escucho un aguinaldo que viene, el aguinaldo que siempre hacen en los pueblos, que sale todo el mundo. Yo escucho este aguinaldo que viene como a eso de las 4 de la mañana, 5 por ahí. Yo dije, wow, el aguinaldo. De una vez yo pensé los panas míos. Y cuando yo me despierto, ni fui yo mismo que me desperté. Yo sentí como que una fuerza me paró. Me vestí rápido, me bañé rápido. Cuando llego al aguinaldo, me encuentro con todos los panas míos ahí. No usted sabe. Yo, como estaba borracho, todavía tenía efectos de resaca. Yo llego, me siento en el bonete de carro porque ya está ocupado todo atrás. Anduvimos el pueblo entero. Yo no me caí en ningún sitio. Incluso yo me desmontaba, estaban dando té. Yo iba, buscaba hasta 4 y 5 vasos de té con las 2 manos y me montaba en el bonete del carro, no me pasaba nada. Le repartía a todo el mundo. Pues llegó en una que llegando justamente a donde se acaba el aguinaldo, pues pasó algo que yo me resbalé del bonete. Hubo un aceleramiento, entonces yo me resbalé del bonete y yo caí. Cuando yo caigo, todo el mundo, yo nada más escuché que todo el mundo dijo, se mató. Eso fue lo último que yo escuché. Y literal, cuando yo caí así de cara, yo sentí y escuché como el cráneo mío se cuarteó, hizo algo así. Y yo dije, estoy muerto. Como era un 24 de diciembre, yo dije, estoy muerto. Y empecé a ver todo negro, todo negro, todo negro. Y de repente vi una luz blanca. Y yo dije, yo no puedo morir todavía. Porque aún yo estando descarriado, yo sentía que yo tenía que volver al Evangelio algún día. Wow. Y yo dije, yo no me voy a morir, yo tengo que volver al Evangelio. El propósito que Dios había puesto en mí, el propósito de Dios nunca muere. Ahora lo comprendo. El propósito que yo tenía desde pequeño, desde el día que yo fui sellado, ese propósito despertó ahí. Wow. Y dijo, hasta que yo no cumpla, tú no te mueres todavía. Por eso fue que Jonás nunca murió dentro del pez. Wow. Porque su propósito no era ese. Mi propósito no era morir en ese mismo instante. Entonces, cuando yo me despierto de en sí, que yo digo que yo no voy a morir, entro en un éxtasis donde yo veo 2 ángeles que me están parando. Y cuando yo me paro, cuando a mí me paran, que yo todavía tengo mis ojos en el éxtasis, estoy viendo los ángeles, cuando mis ojos físicos vuelven a la normalidad, yo veo 2 muchachas que me paran. Yo digo, wow, miré así para los lados, los ángeles eran idénticos a ellos. Wow. Y bueno, pues ahí empecé, peor todavía, murió mi abuelo después de eso. Yo creía que yo iba a la iglesia después de esas cosas. E incluso tengo una marca aquí en la mano.
y mi cara se limpió, porque mi cara se guayó completa. Y había de estas postillitas que le quedan a uno cuando después de la herida, yo me la arranqué. Por eso me quedó esa cicatriz. Y yo dije, eso lo voy a dejar ahí para acordarme que Dios me salvó algún día. Wow. Y testificar sobre esto. Hoy en día estamos testificando para la gloria de Dios. Después de eso murió mi abuelo, entramos en pandemia, pues ahí empecé, volví a tomar la calle otra vez. Ya ahí yo salía, la policía en pandemia, todo el que veía en la calle, pues la correreaba. Entonces a mí me gustaba esa adrenalina, los muchachos en el barrio nos poníamos en una esquina y de que llegaba la policía, a mí me gustaba ese can, correr, y nunca me llegaron a agarrar, pero sí pasé por ciertas situaciones. Muy interesante, muy poderoso todo lo que ha narrado nuestro hermano aquí. Y yo sé que las personas que están ahí están esperando. ¿Y cómo fue que volvió? ¿Qué pasó? Aleluya. Bueno, empecé después de eso, en plena pandemia, ya acabándose, empecé a sentir síntomas en mi salud. Empezaba a marearme, yo estaba caminando así, me iba de lado. Empecé a sentir muchas cosas que no eran buenas en mi condición de salud. Llegué al punto donde ya yo no podía hacer materia fecal, ya a mí se me salía sola. Wow. Yo salía con mis amigos a tomar y en medio, yo recuerdo que hay un colmado detrás de un estadio aquí en Santo Domingo y tomando ahí con los panas, yo me reí, un chiste que hicieron y a mí se me salió sierva. Dios mío. Yo tuve que salir y buscar una casa cerca para poder socorrerme. Entonces ahí me abrieron la puerta, pues yo te sabes, me fui en una, me pude limpiar, por suerte no manché la ropa, Dios. pero ya yo estaba en ese estado, que a mí se me salían solas. Pero había algo, al único sitio que yo iba y no se me salía o me daba deseo era la iglesia. Wow. A mí me empezaban a invitar a la iglesia, pero antes de yo llegar empezaba a tener encuentros demoníacos como antes. Entonces yo sentía ya que tenía que buscar socorro de parte de Dios. Yo sabía que Dios podía hacer un milagro en mi vida. Cuando yo llego a la iglesia, empiezo a visitarla, y yo veía que ese era el único sitio, pasaba la adoración, el devocional, el cultural, el mensaje, la administración, todo ese tiempo, y a mí no se me entraba un deseo. Yo decía, bueno, en este lugar hay algo Wow. que yo necesito, que es para mi salud. Pues cuando yo entro a la iglesia, empiezo ahí a escuchar los cultos normal. Incluso yo iba a la iglesia, terminaba el culto, bajaba para el colmado, bebé ahí mismo, y me ponía a fumar cigarro. Pues llegó el punto donde ya yo decidí totalmente entregarme al Señor, porque el Señor me estaba ya tocando. Recuerdo que hubo un domingo que yo dije, bueno, Señor, yo no voy para la iglesia. Me acosté y yo sentí como una mano me hizo así. Párese de ahí. Wow. Literal. Pues ahí yo fui tomando la cosa en serio. Y un día yo estoy escuchando música salsa en mi habitación, en la sala, perdón, yo estoy trapeando. Y de repente escucho esa voz que me dice, pon música cristiana. Yo dije, no, yo voy a seguir escuchando mi salsa, porque a mí me gustaba mi salsa, yo bailaba con mi suave y de todo. Y recuerdo que volví a escuchar eso, pon música salsa, pon música cristiana, perdón, pon música cristiana. Y yo decía que no y que no. En una yo dije, bueno, Dios mío, yo sabía que yo estaba hablando con Dios. Las personas dicen que Dios no habla en voz audible, pero Dios no habla en nuestro espíritu. Esa voz que tú escuchas en tu interior es la voz de Dios. Cuando te dice, no haga eso, no haga aquello. Lo que pasa es que Dios te está queriendo hacer algo contigo en ese momento y tú no lo estás dejando fluir. Así pasaba conmigo, hasta que yo dejé que Él fluya. Yo no sabía lo que iba a pasar. Yo no tenía compromiso con Dios de ir a la iglesia. Yo iba a escuchar la palabra y punto. Cuando de repente empiezo a escuchar música cristiana, yo no sabía cuál poner. Y recuerdo que mi tía siempre escuchaba una canción que decía, el rey te mandó a llamar.
Y desde que yo empecé a recordar esa canción, yo la puse. El rey te mandó a llamar. Y el rey te mandó a llamar, la puse. Y nada más se me quedaba ese ching en mi oído. El rey te mandó a llamar, el rey te mandó a llamar, el rey te mandó a llamar. Llegó al punto, hermana, donde yo empecé a llorar, sin yo saber por qué. Yo decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Yo sentía la presencia de Dios. Yo sentía el deseo que yo tenía que volver a los pies de Cristo. Y como ya yo estaba viviendo una situación que mi salud no me dejaba ni ir para un sitio ni para el otro, yo dije, Dios mío, mira, ya, haz lo que tú quieras conmigo, extráyame, explótame, así mismo le dije, haz lo que tú quieras conmigo, pero ya. Pero sí te voy a decir algo, Jesús, si tú me sanas, yo te voy a servir para toda la vida. Wow. Voy a hacerte pacto contigo. Hermana, mire, no duró ni un minuto. Yo diciendo eso, yo sentí que mi estómago, mis intestinos, empezaron a moverse. Y mi problema estaba en los intestinos. Entonces yo le dije a Jesús que si Él me sanaba, yo le iba a servir por la eternidad ya de mi vida. Y empieza a hacer un milagro Dios ahí. Recuerdo que ese mismo día, pasándome eso en el estómago, yo empiezo a hablar en lengua. Wow. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo sí sabía lo que era el don de lengua, pero en sí no sabía que estaba pasando un bautismo ahí. Y recuerdo que le dije al Señor, haz lo que tú quieras conmigo. A Él ese día le plació bautizarme con su Espíritu. Pues ahí fui bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Le doy gracias al Señor por eso. El mismo día que decidí entregarle en totalidad mi alma al Señor, pues ese mismo día me bautizó en su Espíritu, y lo demás ha sido en el Evangelio, porque realmente no me he arrepentido de Dios. Wow, wow, qué poderoso, qué interesante esto. Mire que una decisión puede cambiarlo todo. Así En es. el mismo momento que toma la decisión, que se rinde, que se entrega, que dice, ya no puedo más, ya, me quito para que tú seas. Exactamente. Dejo de ser para que tú crezcas en mí, y ahí mismo hace pacto. Entiende que necesita un compromiso, fue lo que hizo Ana y lo que rompió la esterilidad de Ana. Cuando nos comprometemos con Dios, Dios se compromete con nosotros. Tú le dijiste, si tú me sanas, te sirvo para siempre. Y él dijo, amén. Amén. Instantáneamente recibiste la sanidad en tu cuerpo, y lo demás es gloria y poder de Dios. Amén. Yo quiero que en ese mismo orden tú levantes un clamor, tú te dirijas a estos jóvenes, adolescentes, aquellas personas que quizás nos están oyendo, que están ahí detrás de cámara y que están inquietos, quieren saber cómo pueden venir a los pies de Cristo, cómo salir de la situación o de la condición en la que se encuentra. Y vamos a hacer un llamado, vamos a hacer una oración para alcanzar a aquellos que tienen como ese toque de Dios y que no saben cómo hacerlo. Amén. Antes de todo, quiero soltarle una pequeña exhortación. Mira, la persona que tenía más dinero en Latinoamérica era un narcotraficante, y esa persona vivía huyendo, no disfrutaba a su familia, su vida, no disfrutaba a su mamá. Entonces te comparo con esta persona. ¿Tú quieres realmente tener esta vida? Ahí es que tú quieres llegar a parar, a no disfrutar por el dinero, no disfrutar de la vida ni de tu familia, que tu mamá tenga que irte a ver en una cárcel, que tu mamá tenga que irte a ver en un hospital, que tú termines en una silla de ruedas a causa de un disparo. Ese es el punto donde tú quieres llegar. Ven al Evangelio, que es vida y poder. Amén. Amén. Vamos a hacer la oración. Amén. Así es. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos esta bella audiencia, Señor. Te presentamos esos jóvenes que nos están mirando, Padre. Que sea usted tocándolos, Señor, con tu Santo Espíritu. Que sea usted bautizándolos, Señor, en el nombre de Jesús. Dándole pacto a ellos, Señor, de que ellos te puedan servir hasta la eternidad. Padre, tú todo lo puedes, Señor. Tú conoces su situación. Encuéntratele, Padre, en el nombre de Jesús. No es lo mismo buscar a Cristo, Señor, que encontrarlo. Padre, así como Saulo encontró, como Jesús se le apareció a Saulo, así ten un encuentro con ellos, Señor, y que ellos puedan ser cambiados, que su historia cambie de Saulo a Pablo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Así es, amén. Si escuchaste esta oración, te pedimos que ahí mismo donde tú estás,
ahí donde te encuentras, bajo esa presión, bajo esa desesperación, bajo esa persecución, tú repita con nosotros: Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre más. Hoy yo declaro que tú eres mi Señor y que yo soy tu siervo. Si hiciste esta oración, ya perteneces a la familia de Cristo. Conviértete en una iglesia donde se predique el Evangelio del Señor y deja que el Señor transforme y cambie tu vida, como lo hizo con nuestro hermano Felipe, como lo hizo conmigo, como lo hizo con tantas personas que usted escucha cada día, que traen su testimonio a esta su plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Para nosotros ha sido un placer haber compartido esta experiencia contigo, con los que están ahí, con los que van a venir después. Para nosotros es un honor. Comparte este video, dale like, suscríbete al canal, dale a la campanita. Yo sé que fuiste impactado, sé que fuiste bendecido. Vamos a lograr que muchísimas más personas sean bendecidos también como nosotros. Comparte, dale like, suscríbete. Para nosotros ha sido un placer, ha sido un honor gratísimo haber sacado este espacio para ti. Te bendecimos en el Señor, te amamos. Estuvo con cada uno de ustedes su hermana Teresa Polanco y nuestro hermano Luis Felipe Jerez. Será hasta la próxima. Te bendecimos. Shalom.